¿Sabes a qué se refiere la alegría de vivir? ¿Sabes cómo llegar a esta cúspide del 12º paso? ¿Sabes lo que es un despertar espiritual? Estas y muchas otras preguntas más van a ser resueltas en este su podcast, Temas Espirituales. Sean todos, sean todas bienvenidos, bienvenidas a este podcast que semana tras semana estaremos subiendo. Pero antes de iniciar, vamos a enviar por aquí unos saluditos a las personas que pues nos siguen, que pues escuchan estos podcasts y que de alguna forma estamos en un proceso de desarrollo. Por aquí le mando un saludo a María del Socorro Ramos, a Lobito Estepario, a Amadeo de Jesús, a Fortunado Franco, a Carmen Oliver, a Chema Estrada, a Gloria Romero, a Mariposita Brilla, bueno, así se llama el canal o el perfil, vaya, a Francisco de Ordaz Duarte, a Hiram Covarrubias, a Malena López, a Perla Guevara, a Sergio Estrada Navarro, que nos escucha desde Guanajuato, un saludo hasta Guanajuato, a Caro García, a Gloria Romero, a Juan Manuel Duarte, a Román Sánchez, a Juan Carlos y Alfredo Domínguez, a Reina Alpade, entre otros más. De verdad que estamos muy emocionados, muy conmocionados por la respuesta que ha tenido pues la comunidad, ¿no? De AA como un todo, de cualquier corriente. Digo, estos podcasts no son de algún tipo de sección o segmentación de alguna corriente. Estos podcasts están pensados para cualquier persona que esté interesado o interesada en la práctica, en el conocimiento, ¿sí?, de estos pasos para posteriormente, pues, que se vea reflejado en la vida individual de cada quien, ¿verdad? Pero pues bien, el día de hoy, como pues lo pueden ver en la miniatura, en el título, vamos a estar desglosando por fin este 12º paso, que para muchos de nosotros pues es algo imposible, pero que realmente no es de esa manera, ¿eh? No, inclusive puedes estar viviendo este paso aún cuando tú estás empezando o eres un recién llegado a AA o eres nuevo, puedes estar practicando este paso sin darte cuenta. Recordemos que los pasos no se pueden ver de una manera aislada. Siempre vamos a tener que tomar el conocimiento de los demás pasos para poder entender cada uno de ellos. ¿Me explicó? Entonces, pues bienvenidos sean y sin más preámbulo, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí el décimo segundo paso o el 12º paso. Dice el título: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultados de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Voy a leerlo una vez más. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Aquí vamos a empezar a definir lo que es un despertar espiritual y una experiencia espiritual, porque a veces las llegamos a confundir. O bueno, al menos eso era en mi caso, ¿verdad? En donde pues para mí una experiencia espiritual era algo pues igual o similar a un despertar. La experiencia espiritual se puede tener en cualquier momento. Se puede tener en la silla, tal vez, no sé, con alguna situación pues religiosa pudiese ser también. Una experiencia espiritual la podemos obtener en cualquier momento cuando menos nos lo esperamos, ¿vale? Es algo así como cuando a Bill se le iluminó el cuarto y pues bueno, todo. Dice él que es un ser supremo, otros interpretan que es Dios, en fin, pueden haber un sinfín de cosas. El punto es de que a raíz de esa experiencia espiritual, él pudo empezar a hacer lo que es el programa de AA, ¿me explicó? Empezó de alguna forma, a través de ello, a tener ciertas condiciones para empezar la práctica de ciertos pasos.
Sin embargo, el despertar espiritual, o al menos para nosotros que estamos en un programa, porque miren, hay mucha información, pero pues yo la verdad sugiero que nos apeguemos a lo que nos dice el programa, que claro está que tenemos que buscar, tenemos que conocer, tenemos que ilustrarnos, ¿verdad? Ya que pues nadie tiene pues en cierta manera pues la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces, el despertar espiritual, nosotros como alcohólicos o como enfermos, lo vamos a obtener a través de la práctica de los 11 pasos anteriores. Es decir, el despertar espiritual se da en consecuencia de la práctica del programa. Y la experiencia espiritual se puede dar en cualquier momento como un acto de la providencia. ¿Ok? Espero que con esto haya quedado un poco más claro entre la diferencia de despertar y experiencia espiritual, porque definitivamente tenemos que darnos cuenta de lo que dice el encabezado para empezar a entender todo lo demás. Dice que al haber obtenido ese despertar, pues vamos a llevar este mensaje a esos alcohólicos o a esas personas que aún siguen sufriendo, ya sea con su manera de beber o con su manera de sufrir, porque recordemos que para estar mal o para sufrir no es necesario que bebamos o no es necesario que consumamos, ¿cierto? No es eso que nos venden muchas de las veces la sociedad, la gente, o inclusive algunos alcohólicos o algunas personas que desconocen la enfermedad del alcoholismo, que pues piensan que el único mal del alcohólico pues es el alcohol precisamente, ¿no? Y nos damos cuenta que el alcohol solamente, la adicción, la droga, solamente fue el síntoma de males más profundos que anteriormente ya habíamos estado trabajando. ¿Ok? Entonces dice por aquí el primer párrafo: la alegría de vivir es el tema del paso 12º de AA, y acción es su palabra clave. Aquí vamos hacia nuestros compañeros alcohólicos que todavía sufren. Aquí experimentamos la clase de dádiva que no espera ninguna recompensa. Aquí empezamos a practicar los 12 pasos del programa en nuestras vidas cotidianas para poder, nosotros y los que nos rodean, encontrar sobriedad emocional. Cuando se examina el 12º paso en todo lo que encierra, se comprende lo que quiere decir amor desinteresado. El llegar a este paso, bueno, voy a parar tantito aquí la lectura con este primer párrafo. Aquí cuando llegamos a este paso, ya nos hemos dado cuenta de lo que nuestro egoísmo ha hecho en cada uno de nosotros, ¿vale? Nos damos cuenta que nuestra naturaleza emocional como enfermos es ser supremamente egoístas, ¿sí? Que somos dominados bajo un orgullo que cava dos pozos, ¿recuerdan? O tendemos a depender de los demás, ¿sí? O tendemos a estar sobre los demás. Muy difícilmente el enfermo encuentra un equilibrio entre estas dos condiciones. Es por ello que el ego nos juega a veces una partida enorme en la vida, en donde nos hace o víctimas o victimarios. Y recordemos que los pasos anteriores nos ayudan a equilibrar la balanza para saber realmente qué y quiénes somos. Es decir, nos da humildad. Humildad, reconocimiento de quién y qué somos nosotros, ¿vale? Pero el enfermo está lleno de ese egocentrismo, concentración en sí mismo. Aquí en el 12º paso, este va a ser un acto de caridad, va a ser un acto de amor, como lo dice, desinteresado. Vamos a llevar el mensaje a aquellas personas que no lo conocen, pero fíjense que lo más trascendental de este paso es que algunos de los militantes de los grupos desconocen también el programa y desconocen también el mensaje de vida que contiene el programa. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los militantes de los grupos solamente se la han pasado pernoctando, han estado muriendo en vida y solamente se han conformado con dejar de consumir, con dejar de beber.
o con dejar de gritar en el caso de los neuróticos o en el caso de los depresivos que son enfermos emocionales. ¿Ok? Entonces váyanme siguiendo. Recordemos que este mensaje de vida no solamente abarca el dejar la sustancia, dejar el alcohol. No, esto va más allá. Desde el primer paso nos recuerden que nos decían, para edificar una vida útil y feliz. ¿Ok? Y fíjense que también sería un desglose bien interesante de las tradiciones, ¿verdad? Esas tradiciones que muchos de nosotros desconocemos, pero que son fundamentales para unificarnos como agrupación. Y que inclusive estas tradiciones nos van a ayudar a relacionarnos interpersonalmente con todas nuestras esferas sociales. Por eso es muy importante que conozcamos las mismas. Pero bueno, déjenme ahí en sus comentarios si les gustaría también que entráramos en el estudio de estas maravillosas, hermosas y de gran aprendizaje que nos dejarían las tradiciones, ¿verdad? Entonces, este 12º paso nos está diciendo que ahora despojados de algún otro modo de ese egoísmo, vamos a transmitir el mensaje a aquella persona que aún sigue sufriendo, ya sea dentro del grupo o fuera del grupo, ¿vale? Bien, vamos a seguir la lectura y dice, nuestro 12º paso también dice que como resultado de haber practicado todos los pasos, cada quien ha encontrado algo que se llama despertar espiritual. A algunos recién llegados, esto les parece increíble y preguntan, ¿qué quieren decir con un despertar espiritual? Ok, voy a parar tantito ahí. Entonces, aquí es algo que ya veníamos manejando el tema un poquito anteriormente, ¿no? En donde a través de la práctica de los 11 pasos vamos a obtener el despertar espiritual, ¿ok? Pudimos haber tenido ciertas experiencias anteriormente. Por ejemplo, en el 4º y 5º paso pudimos haber tenido experiencias espirituales fenomenales, pero que esto, fíjense, esto dista mucho a tener un despertar espiritual, ¿ok? Vamos a leer lo que nos quiere decir el programa con esto de despertar espiritual, ¿vale? Dice, tal vez hayan tantas definiciones de lo que es un despertar espiritual como personas que lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina y tiene algo en común con las demás. Y eso que tienen en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que la persona ya puede hacer, sentir y creer todo aquello que antes sin ayuda y sin medios no podía. Ahí está la definición de despertar espiritual. La voy a repetir. El despertar espiritual es aquella persona, ya sea hombre o mujer, ¿sí? que ha empezado a hacer, sentir y creer aquello que antes sin ayuda no podía realizar. ¿Esto a qué se refiere? El despertar espiritual abarca primero el hacer. ¿Qué antes no podías hacer? Por ejemplo, algunos de nosotros no podíamos dejar de depender de las personas, por ejemplo, ¿no? Algunos otros no podíamos dejar de beber, algunos otros no podíamos dejar de drogarnos, algunos de nosotros no podíamos controlar esa neurosis o esa ira interna o ese odio que lo teníamos hacia con los demás y hacia con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, es una partecita que conlleva, ¿sí?, el despertar espiritual. Comienzas a hacer cosas que antes sin ayuda no podías realizar. Y también hay otra palabra clave aquí que dice, no solamente es el hacer, sino el sentir. ¿Cuántos de nosotros llegamos muertos en vida? Ya no sentíamos. Llegamos con una máscara del fuerte, del a mí no me pasa nada, todo está bien, yo tengo la razón. ¿Sí me explicó? O sea, sin embargo, cuando tenemos este despertar espiritual, comenzamos, dice, a sentir.
sabemos y vamos teniendo el conocimiento de las emociones que vamos viviendo a través de nuestro diario vivir, de nuestra vida ordinaria, ¿sí? Cuando nos ponemos tristes, ahora ya sabemos, ¿sí? Que no es malo ponerte triste, lo malo es, bueno, ¿por qué? ¿No? El día de hoy tenemos un lugar, tenemos una persona, tenemos un conjunto de personas inclusive que están ávidos y que van a estar, ¿sí? Pues de alguna forma pendientes de nuestro estado emocional. Y eso es algo maravilloso que muchos de nosotros encontramos en un grupo de AA o de autoayuda, de cualquier denominación, sea hora y media, 24 horas, cuarto y quinto paso, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, no solamente es hacer, sentir y pensar, dice también, pensar otro ingrediente del despertar espiritual. El pensar cosas, ¿sí? Que antes nosotros, que sin ninguna ayuda no podríamos hacer. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra forma de pensar ahora que ya estamos dentro de la agrupación? Evidentemente, pues ha cambiado. Entonces, aquí nos lleva a sintetizar que el cambio de juicios y actitudes de una persona es el despertar espiritual. ¿Me explicó? O sea, vamos a seguir trabajando en muchas otras cosas, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en nuestros defectos, vamos a seguir de alguna manera trabajando todas esas debilidades que vamos teniendo en la vida, que vamos detectando, ¿sí? Que nos vamos conociendo, pero que también esto, el tratar de cambiar, recuerden, sexto paso, no queremos llegar a la perfección, simplemente queremos tener un progreso espiritual. Aquella persona que esté en ese progreso o en la búsqueda de ese progreso espiritual, ¿qué crees? Va a vivir este despertar espiritual, no como un todo, sino en ciertas situaciones. ¿Me explicó? El cambio de juicios y actitudes es lo que nos va a llevar a tener este despertar espiritual. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes del despertar espiritual? Recordémonos, el hacer, el sentir y el creer. ¿Ok? El hacer, el sentir y el creer. ¿Qué es el creer? La fe, ¿recuerdan? Ese tema de la fe que vimos en el tercer paso, que tuvimos que ir reafirmando en el 11º, ¿sí? El creer, el tener fe, la fe, ¿recuerdan? Confianza de las cosas que están por suceder. Y lo mejor que está por suceder es lo mejor. Porque a veces tenemos esta creencia, o las personas que no tenemos fe, pues adolecemos dentro de la recuperación de una manera que, bueno, ¿cuántas de las veces hemos sufrido por ello? Pero que bien, a través de la práctica del segundo paso, del tercer paso, ¿sí? Que nos habla de la fe, vamos a empezar a tener una confianza en ese poder superior o Dios como tú lo concibas, de que Él va a solucionar muchas de las problemáticas donde tú no puedes resolver. Y que esta fe va a ser reafirmada en el 11º paso con ese contacto consciente con Él, ¿sí? En el cual nos va a dejar ver su voluntad. Fíjense cómo todo esto se va hilando. Por eso les digo que los pasos no los podemos ver de una manera aislada, ¿eh? Tenemos que llevar el conjunto de los mismos, ¿sí? Para empezar a crecer, para empezar a desarrollarnos, para empezar nuevamente a tener esta capacidad, ¿sí? Que hemos perdido muchos de nosotros, que es vivir. Muchos de nosotros no sabemos vivir y es a lo que nos va a llevar este 12º paso. Imagínense lo más importante. A veces se piensa que porque tenemos muy poquito tiempo, que porque pues no tenemos tal vez los años de pues algunos veteranos, pues se nos va a hacer imposible y vemos muy lejano este paso. Pero déjame decirte una cosa, tal vez has vivido el paso, no te lo vuelvo a decir, no en todas las situaciones que has tenido de vida, pero sí en algunas.
Si en algunas cosas has tenido este despertar espiritual y no te has dado ni siquiera cuenta, ¿no? Muchos de nosotros lo vivimos, pero no nos damos cuenta. Y ya cuando empezamos a analizar, a conocer y a estudiar este paso, decimos, ah, chis, o sea, yo he tenido ese tipo de cambios de juicios y actitudes. O sea, has tenido un despertar espiritual. Claro que nos hace falta todavía aún trabajar en muchas otras cosas que aún no hemos detectado, que se nos dificultan. ¿Recuerdan? Séptimo paso. Y que tal vez en ese transcurso o en ese aprendizaje vamos a seguir dañando a personas, pero no importa. Va a haber un octavo, noveno y hasta décimo paso para poder solucionar estas relaciones interpersonales, conflictos interpersonales que tengamos ya sea con los demás o con nosotros mismos. Entonces es una maravilla el programa. Nos damos cuenta entonces que en este paso vamos a empezar a saber qué es lo que es el despertar espiritual y cómo lo hemos llevado a cabo en nuestra vida. ¿Vale? Entonces dice aquí, ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino porque él sabe que llegará a su meta. Sabe el individuo que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. Es un sentimiento muy real. Ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que antes él mismo se había privado. Se encuentra dueño de un grado de honradez, tolerancia, desprendimiento y amor, del que antes se sentía desposeído. Lo que ha recibido es una dádiva y sin embargo él ha contribuido, aunque sea con una pequeña parte, a estar en condiciones de recibirla. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el paso. A través de concebir a un Dios, el que tú quieras, ¿sí? Pero no solamente el concebirlo, sino tener fe en el que Él va a hacer el milagro, ¿sí? Porque recordemos que una cosa es tener fe y otra cosa es creer en Dios. Hay personas que no creen en Dios y tienen más fe que el religioso que va todos los días a la iglesia. Y viceversa. Hay personas que no creen en Dios, ¿sí? Que no creen en Dios y que a pesar de ello se comportan mejor que una persona religiosa. Porque yo las conozco, conozco a personas que pues viven distanciadas de Dios y que pues inclusive rayan en ateísmo, pero que honestamente son personas que mis respetos por la forma como se comportan, personas trabajadoras, personas honradas, personas que respetan a su familia, a su pareja. ¿Por qué? Porque tienen fe. Fíjense, fe tal vez no en Dios, pero sí fe en un código de moral, que es diferente. Si nos damos cuenta, entonces, para tener fe, es un ingrediente espiritual que debemos de tener adjunto con nuestra creencia en este poder superior, ¿vale? Hablar de fe, hablar de espiritualidad, no es necesariamente hablar de Dios, porque a veces confundimos este tipo de términos también. La fe, la espiritualidad son cosas diferentes a lo que es Dios, que obviamente son ingredientes o herramientas que nos ayudan a tener una mejor relación con Él. ¿Me explicó? Espero no confundirlos y cualquier duda en verdad de corazón que ustedes tengan, déjenmela por favor en los comentarios y nosotros en la brevedad estaremos pues ahí revisándolos y darles una leída y una contestada. A veces de verdad son demasiados, gracias a Dios son demasiados comentarios que a veces se nos dificulta, pero siempre les damos la importancia a cada uno de sus comentarios porque lo merecen, ¿no? Y asimismo, por favor, también si tienen algún otro tipo de opinión, algún comentario o alguna experiencia que ustedes hayan vivido, en la caja de los comentarios los invitamos a que nos lo pongan porque nos puede ayudar tanto a nosotros como a las personas que van a entrar al canal. ¿Me explicó? Entonces, este párrafo nos estaba diciendo esta parte, ¿no? En donde hemos encontrado una nueva visión de vivir.
Y claro que muchos de nosotros hemos encontrado una nueva manera y visión de vivir, ¿no? Aunque ha sido doloroso, aunque han hecho pedazos nuestro egocentrismo, ¿sí? Aunque han hecho pedazos toda la filosofía de nuestra vida, ¿qué crees? Ha tenido unos resultados que quienes lo hemos experimentado nos damos cuenta que que el no tener la razón es válido en la vida. Porque a veces el que creas tener tú siempre la razón, siempre te va a llevar a tener conflictos contigo mismo y con los demás. Entonces, recordemos que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Ni el de que tiene ya 40 años en AA. Lo que él tiene es más experiencia. Fíjense la diferencia. Una persona que lleva muchos años en el grupo tiene más experiencia, pero no significa que tenga la verdad absoluta. Puede tener un punto de opinión, puede tener una cierta experiencia, pero eso dista mucho a que tenga la verdad absoluta, porque recordemos que cada ser humano es diferente, no todos somos iguales, ¿ok? Y lo que les sirve a unos, tal vez no nos sirva a otros, ¿vale? Por ejemplo, tal vez a mí me sirve estar en un grupo de hora y media tradicional, pero tal vez a otra persona le sirva más estar en un grupo de cuarto y quinto paso. ¿Y qué crees? No es malo, no es malo para nada. Simplemente es una ruta diferente para llegar a este despertar espiritual, ¿vale? Entonces vamos a dejar de pelear, porque a veces nos peleamos, las corrientes son muy celosas, ¿no? Y más bueno, a veces algunas personas tradicionales que, bueno, se quejan muchas de las veces que hay, por ejemplo, rateros en cuarto y quinto paso, y yo les he dicho, y bueno, y en hora y media, ¿no? ¿Cuántas personas se han llevado la séptima del área del distrito? O sea, no, siempre en todo núcleo social, ¿saben de qué me he dado cuenta? Que en todo núcleo social hay tanto bueno como malo. Por ejemplo, hay buenas iglesias cristianas, pero también hay malas. Hay buenos cristianos, pero también he conocido a malos. ¿Me explico? Hay buenos alcohólicos, pero también hay malos alcohólicos. ¿Estamos de acuerdo? Hay buenos grupos de hora y media, pero también, ¿qué crees? Hay malos grupos. También de cuarto y quinto hay buenos grupos, pero también hay malos. También de 24, o sea, en todo tipo de sociedad hay tanto bueno como malo, como todo en la vida. Entonces, todo es bueno en la vida, siempre y cuando pues sigamos o nos apeguemos más a lo que pues tanto la corriente o la religión o etcétera pues nos indique, ¿verdad? Recordemos que la desobediencia en cualquier situación nos va a traer siempre malos resultados. Pero pues bien, vamos a seguir leyendo. Dice, la manera de prepararse para recibir este regalo de acuerdo con AA está en practicar los 12 pasos de nuestro programa. Así es que consideremos brevemente lo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora. ¿Ok? Entonces voy a leer lo siguiente porque es una remembranza. Fíjense, aquí el paso nos va a dar una remembranza de todos los pasos. ¿Ok? Nos va a decir qué fue lo que hicimos en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el octavo, noveno, décimo, onceavo y llegamos aquí. Entonces vamos a resumirlos. Primer paso, aceptación. Segundo paso, convencimiento. Tercer paso, voluntad. Cuarto paso, introspección. Quinto paso, confesión. Sexto paso, debilidad. Séptimo paso, humildad. Octavo paso, lista. Noveno paso, reparación de daños. Décimo paso, reconstrucción. Onceavo paso, oración. Y doceavo paso, caridad. Fíjense el recorrido tan hermoso y tan grande también, y tan difícil, porque muchos de nosotros es increíblemente ver cómo nuestras vidas han cambiado
y que hemos recorrido para cualquier problemática estos pasos para resolverla, ¿cierto? Es decir, si tienes un problema económico, vas a tener que seguir estos pasos. Si tienes un problema sexual, vas a tener que seguir los pasos. Si tienes el problema con el alcohol, vas a tener que seguir los pasos. Si tienes el problema... para cualquier tipo de problemática nos va a servir el programa. ¿Por qué creen que estos pasos fueron adoptados por muchas corrientes que no necesariamente trabajan con una adicción? O bueno, sí, más bien es un programa para las adicciones, pero me refiero a problemas emocionales. Por ejemplo, por eso los neuróticos anónimos adoptaron nuestro programa y solamente lo que hicieron fue cambiarle la palabra alcohol por neurosis. Y así los dependientes, y así cualquier corriente, todo está sustentado bajo estos pasos, porque nos va a ayudar a solucionar todos esos problemas que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, es la recapitulación que el 12º paso nos dice. Dice, primer paso, nos encontramos con una paradoja sorprendente. Nos dimos cuenta de que al derrotarnos frente a la obsesión del alcohol podíamos salir victoriosos. ¿Recuerdan? Entonces el primer paso es aceptación. Ahora vamos con el segundo. En el segundo nos dimos cuenta de que si no podíamos por nosotros mismos recuperar nuestro sano juicio, necesariamente tendría que ser un poder superior el que lo hiciera si queríamos sobrevivir. ¿Recuerdan? El segundo paso, convencimiento. Aquí en el segundo paso fue muy importante porque encontramos la relación que nosotros teníamos con Dios y nos vimos situados también quién éramos. ¿Éramos el ateo, éramos el agnóstico o éramos el religioso creyente? ¿Vale? Entonces ahí es en donde nos vimos primero, vimos en dónde estábamos parados para posteriormente, en el tercer paso dice aquí, poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe. ¿Ok? Dice, por el momento aquellos de nosotros que eran ateos o agnósticos descubrieron que nuestro propio grupo o AA en su totalidad podía bastarles como poder superior. Cierto, ¿no? Esto lo vimos, recuerden, en el tercer paso. En un inicio se nos hizo tal vez a muchos de nosotros difícil, ¿no?, creer en Dios o en un poder superior. Pero ¿en quién creímos? En el grupo, porque ellos habían resuelto un problema que nosotros no podíamos resolver, vaya. Por ejemplo, el alcohólico tal vez llegó resentido con Dios y tal vez no creía en él. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces cree en nosotros porque de alguna forma nosotros hemos resuelto un problema que tú no has podido por tus propios medios. A eso es a lo que se refiere precisamente. Después dice, al principio del cuarto paso empezamos a rebuscar lo que estaba mal en nosotros, lo que nos ocasionó una derrota física, moral y espiritual. Hicimos sin ningún temor un minucioso inventario. ¿Recuerdan la introspección? Este inventario moral de nuestra vida nos llevó a conocer y nos lleva a conocer todas esas cosas que vivimos desde la infancia y que somos el día de hoy resultado de ellas en cuanto a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, y aquí fue donde conocimos algo bien importante, ¿recuerdan? Los 4 instintos que todo ser humano tiene: sexual, material, emocional y social, ¿vale? Entonces ahora vamos con el quinto. Dice, decidimos que un inventario que hubiéramos hecho solos no sería suficiente. Supimos que teníamos que abandonar la fatal costumbre de vivir solos con nuestros conflictos y que tendríamos que confiárselos honradamente a Dios y otro ser humano. ¿A qué se está refiriendo? Con el apadrinamiento, ¿vale? El apadrinamiento, que pues es una práctica dentro de AA que es muy espiritual, es algo que de verdad los resultados que nos deja cada uno de nosotros que hemos practicado el apadrinamiento, la guía, la dirección, y pues por supuesto que el estar dispuestos para llevar a cabo las sugerencias pues va a traer resultados que algunos resultados los veremos a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Entonces dice por acá, al llegar al sexto paso, algunos de nosotros protestamos por la sencilla razón
de que no queríamos despojarnos de todos nuestros defectos, ya que algunos de ellos nos acomodaban. ¿Recuerdan el sexto paso, debilidad? En donde conocimos los defectos de carácter, en donde el sexto paso nos dice cuidado con el que te estés aferrando, porque recuerda que la demora es peligrosa, la rebeldía es fatal, ¿no? Vamos con el siguiente y dice, así que estuvimos aferrados a algunos de nuestros defectos de carácter de los que no podíamos despojarnos. Sin embargo, desistir de nuestra manera rebelde de aferrarnos a ellos nos dijimos, esto tal vez pueda ser hoy, pero puedo dejar de vociferar. No, nunca lo dejaré. Entonces, esta es la clave del paso. Ok, estás estancado en alguna problemática y ya sea de conducta o de defecto de carácter, no te preocupes, pero ya deja de decir que nunca lo vas a dejar y vamos a cambiar el chip con él. Bueno, voy a considerar, el paso es muy suave, ¿eh? El paso realmente el programa te da tanta libertad que si no canalizamos y si no sabemos qué es libertad, lo vamos a convertir en libertinaje. Ojo aquí, ¿eh? Porque uno pensaría que pues no hay problema en dejar algunos pasos, saltarte algunos pasos. ¿Y qué crees? Tarde que temprano, el saltar al saltar alguno de estos pasos nos puede traer pues resultados fatales. ¿Ok? Dice por acá. Entonces en el séptimo paso humildemente le rogamos a Dios que eliminara nuestros defectos de carácter tal como Él lo dispusiera cuando se lo pidiéramos. ¿Recuerdan lo que vimos en el séptimo? La humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Recuerdan? Reconocimiento de qué y quiénes somos, seguido de un acto de quien quisiéramos ser. Esta definición, les recuerdo, viene en el quinto paso. No les digo dónde, para que ustedes le lean y le busquen, ¿vale? Dice por acá, vamos a seguir leyendo. En el octavo paso seguimos reflexionando, ya que nos dimos cuenta de que los conflictos que teníamos no solo eran con nosotros mismos, sino que también con otras gentes y situaciones del mundo que vivíamos. ¿Recuerdan? Octavo y noveno paso muy de la mano. Octavo paso fue la lista, en el saber qué y quién. Con quiénes tuvimos algún tipo de problemática para hacer esta reparación de daños que viene en el noveno paso. Y algunas reparaciones, recuérdenlo, vamos a solucionarlas inmediatamente. Algunas otras reparaciones nos van a costar trabajo y algunas otras nos van a ser imposibles de hacer, ¿no? Por la propia naturaleza del caso. Por ejemplo, una persona que ya murió, papá, mamá, hermano o alguna persona que dañaste que ya no está en esta vida, pues evidentemente no podremos hacer pues una reparación física o directa con la persona, ¿verdad? Pero lo podríamos hacer indirectamente utilizando el recurso de la oración y de la meditación, haciendo una oración por él o por ella que hicimos daño en algún momento, y esto nos va a traer mucho bienestar. Algunas otras reparaciones nos van a costar más trabajo porque pues tal vez es una persona que tal vez ofendimos o que tal vez nuestro orgullo se sigue anteponiendo, algo de lo que habla el paso. Pero también algunas situaciones o algunas reparaciones de daño con una sencilla disculpa podría solucionarse, ¿no? Pero esto recuérdenlo, el octavo y noveno bajo la vigilancia siempre del padrino, porque no podemos llevárnosla solo. No podemos hacer las cosas solos, recuérdenlo, siempre bajo la vigilancia de un padrino, algún profesional o alguna persona de tu confianza que haya trascendido el problema que tú tengas o que te estés apadrinando o orientando en la actualidad. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, porque aquí dice, para entonces en el décimo paso habíamos empezado a adquirir una base para nuestra vida cotidiana y nos dimos cuenta de que necesitábamos seguir haciendo nuestro inventario y de que cuando estuviéramos en un error debíamos admitirlo prontamente, ¿ok? Entonces, recuerdan, décimo paso, seguimos haciendo nuestro inventario porque
en el diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales, siguen habiendo problemas. O sea, la práctica de los pasos van a ser en consecuencia y vamos a tener las herramientas para poder solucionar los problemas ordinarios. A ver, el practicar el programa no quiere decir que vas a dejar de tener problemas, ¿ok? El practicar el programa quiere decir que el día de hoy vas a tener las herramientas para solucionar esos problemas. Porque a veces se piensa eso. Pero ¿por qué me va mal si ya practico el programa? No, es que tú no estás exento, tú no estás exenta de vivir ese tipo de situaciones. Nadie lo está. Eres ser humano como todos, ¿no? El hecho de que practiques el programa de AA no te va a hacer inmune a las situaciones que cualquier persona normal pudiese vivir, como un robo, como una catástrofe, como una situación difícil en la vida, como la muerte de algún familiar, como tan infinidad de cosas que suceden en la vida ordinaria, ¿cierto? O sea, el programa o los pasos no son como una, ¿cómo puedo decirle? Como un paro, podría decirle, como un escudo divino de que no nos pase nada. No, es más, nos van a pasar tragedias, nos van a pasar situaciones difíciles, vamos a atravesar cosas muy difíciles, pero ¿qué crees? El día de hoy vamos a saber cómo vamos a resolver ese problema y ¿sabes qué es lo mejor? Que lo vas a hacer sin consumir, sin beber, sin gritar, sin ponerte mal, haciéndolo tranquilamente. Entonces, eso es una gran ganancia para una persona, ¿eh? Porque, pues bueno, les decimos entre comillas normales a las personas que dicen no tener problemas, pero recuerda que dice el cuarto paso que no hay ser humano por muy bueno que parezca que esté exento de el descoyuntamiento de los instintos. Entonces, en realidad, todos necesitamos el programa, pero ¿qué crees? Muy pocos lo quieren. Una cosa es querer y otra cosa es la necesidad que muchos de nosotros debemos tener hacia el programa. ¿Me explico? Entonces, el programa es para todos, pero también no todos lo quieren. O la otra también, no a todos les acomoda el programa. No a todos, recuerden que les va a funcionar el programa, no porque no funcione el programa de AA, sino porque simplemente, pues no se adoptan o les es más fácil algún otro medio. Que, bueno, al no estar tan enfermos como nosotros, pues tal vez les sirvan otras situaciones. Pero para un alcohólico, drogadicto, para tú y yo que estamos dentro de una agrupación, ¿qué crees? Los pasos, si queremos una nueva forma de vivir, son de harina y huevo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces dice por acá, nos dimos cuenta de que el hábito perseverante de la meditación y la oración había ensanchado el camino hacia una fortaleza firme y aprendimos a que Dios nos guiara a medida que podíamos comprenderlo mejor. Aquí ya nos está hablando del 11º paso, de lo que hablamos en el anterior podcast, que te invito a que si no lo has visto, pues ahí le eches un ojo a que lo escuches en el 11º paso. Todos los pasos, bueno, para las personas nuevas que desconocen el canal o que son nuevos, les reitero que pues todo el estudio de los pasos está en el canal. Entonces ahí búsquelo, estudio del primer paso, del segundo paso, ahí estamos, ¿vale? Para que si tienen alguna duda o quieren saber más sobre algún paso más explícitamente, pues ahí pueden encontrarlo. Entonces, en el 11º paso, aquí ya nos está diciendo que a través de la oración, que a través de la meditación, nosotros encontramos algo, ¿sí? Algo que se llama fortaleza, algo que se llama comunión con Él, ¿no? ¿Ok? No son términos religiosos. Vuelvo a repetir, AA no es religioso. La religión que tú profeses, el credo que tú profeses, eso no nos interesa. Lo que interesa es la relación, ¿recuerdan? La relación con Dios, que es fundamental
para tu recuperación, no solamente la tuya, la mía y la de cualquier individuo, ¿vale? Entonces la oración, la meditación es un recurso que nos ayuda a conocer la voluntad de Él y de esa manera ejecutarla, ¿ok? Puede sonar algo, pues no sé, algo así como de fantasía, puede sonar algo que tal vez ni me creas, pero dice también el 11º paso: aquellos que se burlan de la oración y la meditación son aquellas personas que, ¿qué? Que nunca la han practicado. Entonces, por eso, si una persona de ti se burla, ¿no? De que haces tu oración, tu meditación, ¿qué crees? ¿Sabes por qué se está burlando? Porque desconoce la oración y la meditación. Y como es un individuo desorientado, como es un individuo que tal vez inclusive puede estar peleado con Dios, pueda estar peleado con la vida, ¿qué crees? Pues mejor abstente de discusiones estériles, inútiles con personas imbéciles, estúpidas, idiotas, o sea, de ese tipo de personas que dices, bueno, o sea, tú me dices que no es así, pero veo tu forma de vivir y creo que vives peor que yo, ¿no? Pero bueno, no es para yo sé que de esas personitas casi no hay, ¿verdad? Casi no hay de esos enfermos en los grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un pequeño tip, ¿no? Para que no entremos en esas controversias y recordemos también que este programa de los 12 pasos, ¿sí? Pues no hay un manual, no hay una receta. Cada quien los va a ir experimentando de forma gradual siempre y cuando estemos empeñándonos en tener este progreso espiritual. ¿Ok? Fíjense, llevamos unas paginitas nada más del paso, ¿eh? Yo creo que, híjole, sí, sí va a ser una segunda parte porque el paso es muy grande, porque más adelante nos va a hablar sobre las relaciones torcidas que se dan en los grupos. Híjole, de esas cosas que casi a nadie le gusta o le agrada hablar, ¿no? Porque muchas de las veces de este paso se aprenden eso, ¿no? Este paso te dice cómo llevar tu vida económica. Este paso te dice cómo llevar tu vida en matrimonio, imagínate. Te dice cómo llevar tu vida emocional. Te da sugerencias tan enormes y tan magníficas que de verdad son tan útiles en nuestra recuperación que nos van a ayudar a salir de cualquier atolladero. Entonces, definitivamente, discúlpenme para los que no querían la segunda parte, pero sí es necesario hacer una segunda parte de este paso. ¿Por qué? Porque vienen cosas muy, muy útiles para nuestra recuperación y que pues, honestamente no me gustaría dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir, todavía nos quedan algunos minutos más, porque recuerden que los podcasts es de 1 hora 15 minutos por mucho, pero vamos a seguir, pero sí les reitero o les advierto que sí habrá una segunda parte, ¿vale? Para abarcar lo más que podamos del paso, ¿no? Entonces dice, así es que practicando estos pasos tuvimos que despertar acerca del cual ya no hay alguna duda. Observando a aquellos que estaban apenas empezando y que todavía tenían dudas, los demás de nosotros pudimos ver el cambio que se operaba. Basados en muchas experiencias de este género, podíamos predecir que aquel que dudaba y que sostenía que tenía un punto de vista espiritual y que todavía consideraba a su grupo de AA como su poder superior, dentro de poco empezaba a amar a Dios y pronunciar su nombre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que al inicio, pues, tomamos como un poder superior inclusive al grupo, a alguna persona, ¿cierto? Bueno, digo esto para los que llegamos renegando de Dios, los que llegamos con un severo resentimiento hacia con Él, porque sentimos que Él nos debía algo o que no nos dio lo que nosotros pedimos en algún momento. ¿Recuerdan el segundo paso? Entonces, a través de la práctica de ellos, nos empezamos a tener ese despertar espiritual, ¿se dan cuenta? Nos vamos dando cuenta que ¿quién va haciendo o realizando esa manera de pensar? El individuo que está en esta constante búsqueda de sí mismo a través
de los pasos. Tal vez fíjense que muchos de ellos los damos a regañadientes, no queremos hacerlo, existe mucha obstinación. Cerramos la puerta hacia la gracia, cerramos siempre nuestra mente hacia nuevas ideas por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, y se nos dificulta demasiado tal vez, pero ¿qué crees? Los resultados es el despertar espiritual, es esa nueva forma de vivir que tenemos muchos de nosotros. Entonces este párrafo nos dice eso, ¿no? Del cómo cada uno de nosotros a través de la experiencia pudimos empezar a obtener este despertar espiritual y comenzamos a llamar a Dios por su nombre, ¿vale? Dice por acá, contemplemos ahora el resto del paso 12, la maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que lleva nuestro mensaje al alcohólico que aún sufre y que acaba de convertir los 12 pasos en acción. En todos los asuntos de nuestra vida, es el gran beneficio la realidad magnífica de Alcohólicos Anónimos. Ahí está. El 12º paso, el llevar, el transmitir el mensaje, recuerden que conlleva muchas cosas, ¿eh? Hay una carta de Bill W. que dice que el servicio es desde la taza de café hasta la oficina de servicios generales. La transmisión del mensaje es desde que tú sirves tu café. O bueno, desde que hay cafeteros. Todos los que fuimos nuevos, o creo que la gran mayoría, tuvimos ese hermoso servicio, ¿cierto? De servir el café, grandes cantidades de café para los alcohólicos. Si tú llegas a tu grupo y haces el aseo, agarras un servicio, tesorería, secretaría, coordinación, y bueno, hay infinidad de servicios, estás transmitiendo el mensaje. Estás transmitiendo el mensaje, fíjate. Y fíjate, aquí nos dice el siguiente párrafo y nos reitera lo que te estoy mencionando. Dice, aún el más novato de los recién ingresados encuentra recompensas inesperadas cuando trata de ayudar al hermano alcohólico que aún más ciego que él está sufriendo. Aquí no lo está diciendo. Aún el novato, aún el recién llegado, el recién ingresado a AA o al programa de recuperación, encuentra resultados y encuentra experiencias satisfactorias. Imagínate, si eso lo encuentra un nuevo, ahora imagínate una persona que va teniendo más experiencia. Es importante esto porque a veces le queremos negar ese derecho a la persona recién llegada, a que no sirva, que no transmita el mensaje. Claro, tú eres libre de hacerlo, ¿no? Más adelante, tal vez muchos de nosotros no sabemos ni por qué lo hacemos. ¿O no les sucedió a ustedes que cuando llegaron al grupo querían llevar hasta el perro, hasta el vecino, hasta la novia, hasta el amante, bueno, hasta quien no debías de llevar, llevaste o querías transmitirle el mensaje de vida del nuevo lugar donde tú estabas acudiendo? ¿Por qué? Porque encontramos cosas maravillosas, ¿no? Que si no lo hicimos, pues bueno, fue por vergüenza, ¿no? Porque también cuando llegamos, recuerdo que pues había mucha vergüenza, ¿no? Mucho de qué va a pensar la gente, qué va a decir de mí que estoy en un grupo, ¿cierto? También existía esa parte. Pero bien, aquí el punto es que los beneficios de practicar este 12º paso, que es transmitir este mensaje de vida, nos va a llevar a tener resultados de verdad inimaginables. El resultado del trabajo de paso 12, fíjense que es magnífico porque te va a dar algo que el dinero, ni tu mujer, ni tus hijos, ni el trabajo, ni la satisfacción más grande que tú me puedas mencionar en este momento te da y te otorga el ayudar a otra persona. Es un pago espiritual que tenemos los que lo llevamos a cabo que de verdad no podemos describir con palabras. Cada vez que tú ayudas a una persona, cada vez que tú le transmites el mensaje a una persona, ¿qué crees? Está recibiendo algo maravilloso en tu vida, en tu ser.
Es algo que llena tu espíritu, es algo que te invade y que recorre dentro de ti y te sientes de verdad útil. Por eso yo incentivo a las personas que escuchan este podcast que sirvan en sus grupos, sirve en tu grupo, sirve una taza de café, llega, barrea o asea. No hay servicio mayor que otro, hay servicios de mayor responsabilidad, ¿vale? Eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. Y cada uno de ellos nos va a servir para interrelacionarnos y conocernos y trabajar nuestros defectos de carácter. Y ese va a ser un podcast muy especial que se llamará El Servicio en AA. Porque de verdad que también está muy interesante esa parte, ¿no? Entonces dice por aquí en el paso. Esta es la realidad de clase de dádiva que no exige recompensa. No espera que su hermano alcohólico le pague nada, ni siquiera que lo ame. Y entonces descubre que en la dádiva paradoja de esta clase ha encontrado su recompensa, ya sea que su hermano haya o no recibido algo. Su propio carácter puede ser todavía muy defectuoso, pero en alguna forma sabe que Dios lo ha ayudado a lograr un comienzo eficaz. Y siente que está al borde de nuevos misterios, alegrías y experiencias en las que no había ni siquiera soñado. Así es, todos nosotros como nuevos vamos a remontarnos a esa parte como cuando llegamos al grupo. ¿Recuerdas cómo llegaste? Yo sí recuerdo cómo llegué, ¿no? Llegué sin ganas de hacer nada, con una depresión fatal. Llegué con alcoholismo, llegué con drogadicción, llegué con problemas emocionales, llegué con problemas materiales, llegué con problemas sexuales, llegué con problemas sociales, en fin, llegué destrozado, aniquilado, sin ganas de vivir. Vivía por vivir, de hecho, nada más, ¿no? Comía por comer, estudiaba por estudiar, hacía las cosas por hacer, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando entras al grupo y encuentras esta manera de vivir? Todo tu panorama empieza a cambiar poco a poco, ¿cierto? Todas las expectativas de vida que tenías empiezan a vislumbrar y empiezan a tener otro matiz. Dejas de sentirte solo, dejas de sentirte sola, por fin te sientes comprendido. Dejas de creer que todos los problemas que tú tenías solamente estaban en ti y te das cuenta que hay muchas personas que han tenido los mismos problemas que tú o hasta más graves que tú. Entonces, este sentido de pertenencia cuando llegamos a un grupo, llegamos a pertenecer, llegamos a militar, llegamos a practicar el programa, comenzamos a obtener cosas que en ningún otro lado pudimos obtener, ¿sí? La comprensión, el que simplemente nos escucharan y que no nos criticaran, que no nos juzgaran, que no nos tacharan, que no nos señalaran. Por primera vez llegamos a un lugar en donde de alguna manera somos comprendidos por la otra persona y saben del dolor y saben de la carga emocional que cada uno de nosotros vamos teniendo a su vez en cada una de estas situaciones que vamos transcurriendo en la vida, ¿cierto? Entonces por eso dice el 12º paso que aún la persona recién ingresada, ¿sí?, da algo sin recibir nada. Imagínense lo que eso significa para el egocentrismo de un alcohólico, de una persona enferma. Es un acto que en su vida, o al menos así fue en mí, yo en mi vida pensé dar mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo por alguien más. Porque yo siempre pensaba en mí, primero era yo, después yo y al último yo, ¿no? No cabía, mi ego era tan grande, compas, de verdad, mi ego era tan grande, compañeros, que no cabía ni Dios en mí. Así puedo describir mi ego, ¿no? Y no es porque haya tenido logros o porque haya tenido mucho dinero, no, sino porque dentro del interior de la persona a veces existe tanta enfermedad, a veces existe tanto egocentrismo que lo que menos haces es pensar en los demás, ¿no? Entonces,
Cuando llegas al grupo, comienzas a pensar en otra persona. Comienzas a darte cuenta que tu experiencia va a ser valioso para alguien más. Comienzas a darte cuenta que el servirle una taza de café, que el llegar temprano al grupo, asearlo, poner las sillas, que esté bonito, que todo esté recogido, vaya, es algo que a ti te dieron y que tú lo quieres devolver de corazón, ¿no? Fíjense que a mí me sucedió eso, porque yo cuando llegaba recuerdo que mi padrino siempre estaba haciendo el grupo, ¿no? Siempre estaba haciendo, ahora sí que dicen, la talacha del grupo, ¿no? Estaba lavando las tazas, estaba trapeando, estaba acomodando las sillas, estaba haciendo servicio. Bueno, ahora lo sé, pero en ese momento pues para mí era, pues está haciendo como que hacer o, o pues a lo mejor no tiene nada que hacer en su casa y por eso viene aquí, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, nunca me dijo mi padrino, veías esto, no. Nació de mí, fíjense, nació de mí el decirle, padrino, si quiere le puedo ayudar. Fíjense, por eso dicen que la palabra convence y el ejemplo arrastra. ¿Qué de cierto tiene todo esto? Porque indudablemente, cada uno de nosotros ha servido de forma ingenua. Y pues yo cuando lavé las tazas, vaya, trapié el grupo, pues yo no esperé que se me reconociera o que me dijeran algo. Simplemente lo hice, tal vez en primera instancia lo hice por imitación, por quedar bien si tú quieres con el padrino, pero en ese momento yo no me daba cuenta que esas cosas iban a ayudar a la persona que estaba por llegar como yo llegué, ¿no? Estas cosas obviamente pues las vislumbro al tiempo. En esos momentos pues yo no pensaba de esta manera como pienso ahora. Yo simplemente veía que, bueno, el ser acomedido, vaya, era algo una situación que ni en mi propia casa hacía, imagínate, ¿no? Eh, entonces el grupo y el transmitir el mensaje me fue ayudando a despojarme de ese egocentrismo que me estaba matando. De ese egocentrismo que muchos de nosotros vivimos y que no nos deja salir hacia adelante. De ese egocentrismo que sigue en pugna y que muchas de las veces no queremos realizar las cosas, ¿no? Entonces es por ello que el 12º paso es fundamental. Todos los pasos son fundamentales. Todos los pasos, como lo hemos venido trabajando, son de mucha importancia. Todos lo son. Y en especial el trabajar con alguien más. El trabajar con alguien más, el servir en tu grupo, el transmitir el mensaje, ya sea directa o indirectamente con alguien más. Es fundamental porque esto es lo que nos va a ayudar a despojarnos de lo que es la raíz de la enfermedad, que es el egocentrismo. Fíjense en donde venimos a caer con el 12º paso, porque de otra manera vamos a tener que ver a las personas que no logran o no quieren despojarse de ese egocentrismo. ¿Y qué crees? Vuelven a beber. Vuelven a caer en esas situaciones que muchos de nosotros hemos visto, ¿no? Pero ¿por qué bebió la persona que tenía 11 años? Porque simplemente no sirvió. Porque simplemente no se metió a su recuperación y no practicó los pasos. Esa es la respuesta a muchos de nosotros que a veces vivimos escépticos, a veces vivimos así como que, pues no creo, ¿no? Yo creo que más bien este individuo me está diciendo esto porque pues él no tiene nada que hacer, es un huevón, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene responsabilidades, y no es así. Para una persona desahuciada, yo nada más ya voy a terminar con este ejemplo. Fíjense, para una persona desahuciada de cáncer, si el oncólogo le dice, es que tienes que hacerte estas quimioterapias si no te mueres, pues lo va a tener que hacer. Y tal vez va a ser algo muy doloroso, van a ser cosas muy feas,
Pero si quiere vivir la persona, ¿qué crees? Lo va a tener que hacer. Para el desahuciado. Pero para el que todavía no se siente desahuciado o siente que no está desahuciado aunque lo esté, pues no va a hacer nada. Y así es el comportamiento de nosotros como enfermos. Nosotros necesitamos alimento espiritual. Y ese alimento se encuentra en ayudar a otra persona desinteresadamente. Es en donde muchos de nosotros hemos encontrado la verdadera, créanme, felicidad, la verdadera satisfacción. Y sin recibir nada a cambio, porque a veces ayudamos, ¿recuerdan el 10º paso? A veces hacemos cosas buenas ocultando cosas malas y viceversa. A veces hacemos cosas malas ocultando cosas buenas. Siempre hemos estado al revésados, vaya, ¿no? Pero que el 12º paso va a ser una oportunidad grandísima para trabajar ese egocentrismo, ¿vale? Entonces, pues yo los veo la siguiente semana con la segunda parte porque les adelanto un poquito. Nos va a ayudar a saber cómo vivir con o sin dinero, con o sin mujer, con o sin hijos, con todo y con nada. La alegría de vivir va a ser permanente por una situación que viene aquí en el 12º paso. Es la esperanza. Es la forma como nosotros, los enfermos, hemos podido salir avante a muchas situaciones. Entonces, pues ya con el siguiente video, también les quiero adelantar un poquito, vamos a terminar este viaje de los 12 pasos, ¿vale? Porque, ¿qué crees? Vamos a iniciar el siguiente viaje, que es el libro azul. Este libro que, bueno, híjole, va a ser una experiencia, tanto para ustedes como para mí. Va a ser una experiencia, puedo asegurar que hermosa, porque voy a aprender mucho. Espero que estos podcasts también les sean de ayuda a muchos de ustedes. Y pues no hay nada que decir. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. No te lo pierdas, por favor. Deja tu like, deja tu comentario. Suscríbete al canal si es que no te has suscrito aún todavía. Y pues nos vemos la próxima semana. Ten felices 24 horas. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de donde seas. A todos mis hermanos de Latinoamérica, a todos los que están en Estados Unidos, aquí a México, a mi ciudad natal. Bueno, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y felices 24 horas. Hasta la próxima. Bye.